Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Como decía el doctor Fusté, la intención del día de hoy es repasar algunos de los temas puntuales que hemos visto durante de este primer módulo de cáncer de cervix. Hemos seleccionado de cada uno de los módulos algunas temáticas en particular que iremos repasando juntos. Comenzaremos entonces por la enfermedad inicial y el tratamiento quirúrgico, y como decía, en el que vimos todas estas temáticas. Y comenzaremos, como decía el doctor Fuste, con una breve encuesta. Las encuestas, la primera pregunta era preguntaba si utilizáis un protocolo específico de resonancia magnética ante la posibilidad de cirugía conservadora de la fertilidad. La verdad es que hubo bastante dispersión en las respuestas, ¿sí? Un 30% respondieron que sí, un 18% respondieron que no, casi un 40% han respondido que no lo saben, y un 10% no realizan este tipo de cirugías, ¿sí? La siguiente es si realizáis la cirugía de estos casos por vía laparotómica, ¿sí? Podrías contestar más de una opción. Un 10% habéis dicho que sí, que siempre. 23% habéis dicho que solo si los tumores son más de 2 centímetros. En el 55% de los casos individualizan el caso, y un 18% de los que han respondido realizan otros abordajes en algunos casos, y un 23% no lo saben o lo desconocen. Y la tercera pregunta era si os planteáis alguna cirugía menos agresiva, como histerectomía o traquerectomía simples en tumores de menos de 2 centímetros. Y un 32% habéis respondido que en la mayoría de las ocasiones sí. Un 5% que en la mayoría de las ocasiones no. Y en un 50% de los casos habéis respondido que realiza una individualización en cada caso, y a un 14% que no lo sabe o lo desconoce. Vale, pues antes de empezar con la presentación, Ariel, quizá comentar en la primera pregunta que efectivamente el protocolo de resonancia tiene que ser específico y que nuestra obligación de los ginecólogos es especificar que queremos esa resonancia precisamente para valorar esa cirugía, porque ellos hacen cortes diferentes, valoran hasta dónde llega el tumor en relación a la orificio cervical interno, etc. Y de las demás preguntas, pues comentar que cuando hay tanta individualización de lo que se hace, pues lo que traduce es una falta de protocolos específicos. Sí. Entonces, hemos presentado durante esta primera parte del módulo 1 este ensayo prospectivo randomizado que creo que es por todos conocido, publicado en el New England Journal of Medicine en octubre del 2018, y del cual también presentamos las últimas actualizaciones, que incluía pacientes con cáncer de cervix en estadios iniciales, y comparaba dos vías quirúrgicas, ¿no? La vía abierta tradicional versus la mínimamente invasiva, que podía ser tanto laparoscópica como robótica. Y este estudio, como todos sabéis, ha mostrado diferencias significativas a favor de la cirugía abierta, con un aumento importante de los eventos encontrados. Esta es la última actualización la actualización presentada en 2019, de los eventos en uno y otro grupo. En el grupo mínimamente invasiva, de 319 pacientes incluidas, se identificaron 41 eventos, es decir, 41 casos de recidiva versus 11 en el caso de cirugía abierta para 312 pacientes incluidas, con un hazard ratio de casi de 4, es decir, que persiste con estos datos el beneficio de la cirugía abierta. Seguidamente, y publicado con datos de finales del 2020, se publicó este estudio, en este caso retrospectivo, europeo, de múltiples centros, liderado por el doctor
fue el doctor Luis Chiva, que también intentaba comparar para pacientes con carcinoma de cervix en estadios iniciales la vía abierta y la vía mínimamente invasiva. Y una vez más, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global favorecía la vía abierta de manera clara. Lo que se intentó hacer en este estudio, el estudio SUCOR, es generar, y esto para mí es muy importante dejarlo claro, generar nuevas hipótesis. El estudio SUCOR es un estudio retrospectivo que no cuenta con la potencia para detectar si el uso o no del manipulador, ¿sí? Pudo o no haber tenido una influencia en los resultados oncológicos de estos pacientes, pero sí lo valoró de manera retrospectiva, lo observó de manera retrospectiva, y esto nos permite al menos, que no es poco importante, generar una hipótesis. Y la hipótesis generada por esta revisión retrospectiva es que el uso de manipulador, ¿sí? entre otras maniobras, podría ser en parte la explicación de los peores resultados de la vía mínimamente invasiva. Aparentemente también, de nuevo, es un estudio que no está potenciado para hacer esta diferenciación, pero aparentemente los tumores de menores a 2 centímetros, ¿sí? Tendrían esta diferencia entre los resultados de la vía abierta menos la mínimamente invasiva. Los mayores. Los mayores. Sí, en los menores de 2 centímetros esta diferencia no existiría. Con lo cual, de nuevo, nos permitiría este estudio generar esta hipótesis de que tal vez hay un subgrupo de pacientes con tumores pequeños y no utilizando movilizadores, a las que tal vez podrían todavía ser candidatas a hacer una cirugía por vía mínimamente invasiva, y esto es lo que resume esta diapositiva y esta otra. También un poco las conclusiones son las que ven en pantalla, y es lo que comentamos hasta ahora. Lo que precisamos es un estudio prospectivo para consolidar estas observaciones, ¿sí? Y han iniciado una propuesta del estudio SUCOR-P, y hay otros estudios también similares, ¿sí? Paralelamente, no podemos dejar de mencionar que hay otros grupos, como el grupo alemán, que utilizan otra técnica quirúrgica, y sin tener estudios retrospectivos, pero utilizando una técnica en la que la vagina se cierra al principio de la cirugía, no se utiliza movilizador, y se combina una vía laparoscópica y vaginal. Exhiben resultados tanto de disease-free survival como de overall survival similares, homologables a los resultados del brazo abierto del LAC. Recordemos que esta técnica mínimamente invasiva no fue incluida ni en el LAC ni en el SUCOR también. Así todo, y a pesar de que hay algunas disidencias, al día de hoy tenemos que tener claro que la gran mayoría de las guías internacionales, el NCCN, la ESGO, la ESMO y la FIGO, establecen que deberíamos priorizar la vía abierta para pacientes que tienen este tipo de patología. A diferencia, bueno, hay un estudio, este es un estudio que está en curso, y es otro, además del SUCOR-P, otro estudio que está planteado para intentar dilucidar, intentar echar más luz sobre este terreno. Es un estudio que es el estudio RAC, Robot Assisted Approach to Cervical Cancer, que también incluye pacientes con tumores en estadios iniciales, y incluye la realización de una histerectomía radical, sea por laparotomía versus robótica. Es un ensayo que está en curso, y esperamos de aquí unos años tener resultados, al igual que el estudio asiático, también de similares características, y el estudio ROC, que está en fase de diseño. La ESGO, creemos que con todo esto ha intentado, y en un esfuerzo por tratar de certificar
y reforzar que cada vez tenemos más claro que la calidad del procedimiento quirúrgico puede tener un impacto en la supervivencia de estas pacientes. La AESGO ha publicado en el 2020 los indicadores de calidad en cirugía del cáncer de cervix inicial, que son los que están en pantalla, y como veis, para ser un centro certificado de la AESGO con calidad quirúrgica, deberíamos realizar como un mínimo de 15 cirugías radicales por año, siendo lo óptimo 30, con todos cirujanos certificados especialistas, con ensayos clínicos en marcha, con presencia de un comité multidisciplinario y con tasas de complicaciones, la verdad es que muy bajitas. Pasamos a la clase 2 de cáncer de cervix, en donde hablábamos de estadificación y de tratamiento adyuvante, y disparamos nuevamente una pregunta. Bueno, comenzamos por ver la primera pregunta, que nos preguntaba si en carcinoma de cervix localmente avanzado, en nuestro centro realizáis habitualmente una estadificación ganglionar clínica, es decir, por imagen o quirúrgica, y la verdad es que la mayoría realizan un protocolo mixto que tiene en cuenta la estadificación por imagen, en la que se puede añadir la estadificación quirúrgica según hallazgo. Pero que esto está protocolizado. Hay un 20% de los que han respondido que hace una estadificación quirúrgica, y un 5% nada más que hace una estadificación clínica, es decir, por imágenes. Y la segunda pregunta preguntaba si practicáis preferentemente estadificación de imagen por imagen, ¿qué técnica de imagen utilizáis? Y la verdad es que un 5% ha dicho que utilizan resonancia, un 10% taquirresonancia, hay bastante dispersión aquí, ¿no? Un 20% PET, un 62% PET y resonancia, y un 5% una persona desconoce estos. Bueno, veremos algunas diapositivas subsiguientes y volvemos sobre este tema al final. Empezaremos en realidad esta sección hablando de un pasito antes de la estadificación de tumores, de pacientes con tumores iniciales, en donde se publicó al respecto hace muy poquito, en este año. Chiyoda publicó un metaanálisis bastante interesante que intenta comparar la realización de ganglio centinela con linfa pélvica en este grupo de pacientes, y es un metaanálisis que ha evaluado distintas esferas de estas dos metodologías de estadificación. En principio, con respecto a los datos de morbilidad, es claro que confirman la tasa menor de linfocele para el ganglio centinela. Y con respecto a los resultados, a los datos oncológicos, creo que lo más interesante a resaltar es que de los 41 ensayos incluidos, el único randomizado prospectivo es el Celticol 2, es decir, que todavía contamos con bajita calidad de evidencia en este sentido. Así todo, la mayoría de los datos de estudios retrospectivos, la mayoría de los estudios no encuentran una diferencia significativa ni en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad, utilizando una u otra metodología de estadificación. Yo también intentó comparar el trazador utilizado, y si bien hay poquitos estudios en los que se utiliza verde de indocianina, cada vez estos son más, y la verdad es que tampoco se ven resultados con respecto al drenaje global ni al drenaje bilateral, con respecto al estándar que es el tecnesio, muchas veces combinado con azul.
Y este otro metaanálisis intenta específicamente valorar justamente la detección global y bilateral del verde indocianina, que parece ser un trazador que está intentando progresivamente imponerse en todos, al menos en todos los tumores, para la técnica de ganglio sentinela, en todos los tumores ginecológicos, y en estos 7 estudios, 6 de ellos retrospectivos de cohortes, no perdamos esto de vista, no han encontrado diferencias entre el verde de indocianina y el tecnesio con el azul, quizás una muy discreta mejoría de tasa de bilateralidad para el ICG. Hay sí actualmente 2 estudios prospectivos sobre ganglio centinela ongoing. Uno es el estudio CENTIX, es un prospectivo, pero es un observacional de cohortes que está pronto a la finalización. Esperamos tener datos probablemente el año que viene, aunque de algunos, tenemos algo de información preliminar de 395 pacientes, en donde la tasa de detección, la tasa de bilateralidad es muy alta, todos los ganglios se localizan prácticamente en la pelvis. Y un dato también preliminar, pero interesante del CENTIX, es que la biopsia preoperatoria por congelación obtiene pobres resultados, sobre todo porque no se detecta hasta casi un 30% de las macrometástasis y un 90% de las micrometástasis. Este es otro estudio, que es el otro estudio prospectivo que está ongoing. Todavía falta bastante para su finalización, que será en el 2030, que intentará incluir 950 pacientes randomizadas para hacer ganglio centinela solo versus ganglio centinela más linfa pélvica. Pasamos un poquito a lo que hablábamos en las preguntas anteriores, la importancia de la estadificación, en este caso, de cáncer de cervix, de pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado por imagen. Tenemos un estudio que, si bien no es perfecto, es lo que tenemos, y es un estudio randomizado, ¿sí? Que randomiza a la estadificación con técnica por imagen, específicamente con TAC más PAF, si hay una sospecha de adenopatía, versus la linfadenectomía pélvica más paraórtica, ¿sí? Y la verdad es que son interesantes los resultados del Utereus 11, son más de 100 pacientes por brazo, y es que hay un 33% de pacientes incluidos en el brazo de linfa de estadificación quirúrgica que mostraron ganglios positivos y fueron reestadificados, por ende, y un 6% que encontraron de esta situación en la estadificación por imágenes. Es un estudio que también ve ciertas diferencias a favor en overall survival y en disease-free survival, a favor de la estadificación quirúrgica, sobre todo en estadios, en disease-free survival, en estadios 2B. La limitación principal de este estudio es que no obliga a utilizar, no está incluida la técnica que para nosotros hoy cada vez es más estándar para la estadificación por imágenes de estas pacientes, que es la PET-TC. ¿Sí? Bueno, nos queda poquito de esta sección, lanzamos la encuesta 4. Sí. Y bueno, creo que estamos en condiciones de finalizar esta primera encuesta, esta encuesta. Entonces, la primera pregunta preguntaba qué criterios utilizáis para decidir aplicar el tratamiento adyuvante post-cirugía en estadios iniciales, y la inmensa mayoría habéis respondido que utilizáis los criterios de Sedlis originales o modificados según guías clínicas. ¿Y qué tipo de tratamiento adyuvante aplicáis en estos casos? La mayor parte habéis respondido radioterapia externa más braquiterapia, aunque algunos quimioradio.
concomitante. Bueno, seguimos con seguimos con las siguientes diapositivas. Bueno, sabemos, a ver, creo que la gran mayoría de nosotros, de los centros en los que se tratan pacientes con cáncer de cervix, seguimos utilizando los criterios de Sedlitz, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que son criterios que tienen más de 20 años, que han sido simplificados y resimplificados con base a evidencia, a mucha evidencia retrospectiva, a experiencia a opinión de expertos, a consenso. Es verdad que esta modificación que incluso ha aceptado la SEGO y aceptan, bueno, con distintas adaptaciones otras sociedades también internacionales que incluyen el tamaño del tumor mayor de centímetros, la permeación linfovascular y la invasión profunda del estroma, está cada vez más puesta en cuestión por la calidad de evidencia que mencionábamos, ¿sí? Y de hecho, en el International Journal el año pasado, Cabo ha presentado este estudio que intenta valorar el tratamiento adyuvante poshisterectomía en pacientes con riesgo de recidiva, pacientes, incluyó pacientes con factores de riesgo intermedio que en principio cumplían los criterios de Sedlitz tras la histerectomía con ganglios negativos, obviamente. Fue un estudio retrospectivo, ¿sí? Pero que incluyó 861 pacientes, y la verdad es que no encontraron que el tratamiento adyuvante, sea esta radioterapia o quimioradio, mejore el pronóstico en este grupo de pacientes y probablemente haya empeorado su calidad de vida, y con lo cual refuerzan esta idea de que precisamos más estudios, y uno de los estudios que intentará en los próximos años dilucidar el rol de la adyuvancia, de la radioterapia adyuvante en este grupo de pacientes, es el estudio Cervantes, un estudio presentado por David Cibula ya hace un año, que está empezando la fase de reclutamiento, que intentará incluir pacientes con cáncer de cervix en estadios 1B1 hasta 2A, de riesgo intermedio, con ganglios negativos, y una combinación de factores pronósticos negativos. Es un ensayo de no inferioridad, y los pacientes se le utilizarán uno a uno en un brazo sin tratamiento adicional por cirugía radical, y en otro brazo que recibirá radioterapia más menos braqui, más menos quimio concomitante. El estudio está previsto que finalice en el año 2033. Algunas conclusiones de lo que hemos dicho en esta primera mitad del webinar, que con respecto a los estadios iniciales, que los nuevos datos del estudio LACA 4.5 años de seguimiento confirman la superioridad del abordaje laparotómico, ¿sí? Que algunos aspectos no están resueltos, como los resultados de tumores medianos de 2 centímetros, o las medidas de protección, el cierre de la vagina, la utilización del manipulador, y que probablemente el RAC, el Sucor-P, nos ayudarán un poquito a tener más luz con respecto a esto. En principio el LAC pensamos que puede ofrecerse en todos los casos, y en algunos casos, pacientes especialmente con tumores menores a 2 centímetros, con medidas de protección, podría ofrecerse la vía mínimamente invasiva, y que deberíamos cumplir todos los centros que tratamos a este grupo de pacientes, deberíamos cumplir los criterios de calidad quirúrgica de la EJO. Con respecto al ganglio centinela, que nos quedan un poco, necesitamos algunos datos prospectivos, pero los datos retrospectivos nos generan bastante seguridad ante la posibilidad de aplicar esta técnica para la estadificación de pacientes con tumores iniciales, y que el verde de indocyanina parecería mejorar algunos de los parámetros de detección, pero necesitamos también más series prospectivas. Justo hablamos recién de la dudosa evidencia que soporta la utilización de radioterapia basada en los criterios de Sedlitz
en pacientes con criterios de riesgo intermedio post-histerectomía y la ilusión que tenemos en algunos estudios prospectivos como el Cervantes. Y con respecto al cáncer localmente avanzado, que aceptamos tanto la estratificación por imagen como la quirúrgica, aunque hay algunos ensayos como el útero 11 que mencionamos que preconizarían la quirúrgica, aunque nos faltan más datos de estudios más prospectivos y que incluyan también el PET. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y por habernos invitado aquí a dar el webinar. Entonces, primero hablaremos un poquito del cáncer de cervix localmente avanzado, que como ya casi todos saben, el tratamiento estándar es la quimioradioterapia. La estructura que ya tenían en la presentación del curso, y realmente en el webinar de hoy he cogido como los puntos más importantes o resultados de estudios que estábamos esperando o que pensábamos que iban a cambiar la práctica clínica y que realmente o no se han visto o si se han visto tenemos que mirar más resultados, ¿no? Entonces, en primer lugar, y que ya, bueno, vamos a lanzar una encuesta para ver qué opinión tenéis. ¿Va a salir esto? La primera. Muy bien, partimos los resultados. La primera pregunta es que si en su centro disponen de radioterapia y NRT, y bueno, por suerte la mayoría, el 42% ha respondido que sí, aunque es llamativo que el 42% no. Y bueno, aquí estamos comentando, ¿no?, que según los resultados del EMBRACE, pues realmente esta técnica de radioterapia que nos permite que sea más localizada y que dañe menos tejido sano ha mejorado mucho la tolerancia y las toxicidades a corto y largo plazo de los tratamientos con radioterapia, bien en concomitancia con quimioterapia radical o adyuvante. Y bueno, hay hasta un 40% de los participantes que han dicho que no o que no lo saben, ¿no? Por ello, por ejemplo, que soy oncóloga médica, pues podría quizás no saber si tenemos IMRT o no en nuestro centro. Entonces, en vuestro centro disponéis de braquiterapia RTR con resonancia, o sea, guiada por la resonancia, y bueno, un 10% dice que sí, aunque la mayoría de los ponentes dicen que en su centro no realizan braquiterapia, lo cual es llamativo, ¿no? Y que casi un 20% realizan la braquiterapia, pero no guiada por resonancia, ¿no? Que más o menos lo que hacemos nosotros también aquí en nuestro centro, aunque estamos intentando incorporar la resonancia. ¿Qué elemento utilizáis preferiblemente en la valoración de respuesta al tratamiento con quimioradioterapia en el cáncer de cervix localmente avanzada? La exploración clínica, el 60%, la citología, el 10%, la biopsia, la resonancia, el 80% y el PET-TAC, el 50%, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro centro hacemos como un completo. Hacemos la resonancia, el PET-TAC, la exploración y la citología. Y presentamos una vez que se han hecho todas las pruebas en el comité y revaloramos la respuesta. Y con ello las opciones de seguimiento o de rescate quirúrgico que se consideren necesarias. Y bien, muy interesante ver que habéis respondido. Entonces, entrando ya un poquito en los ensayos clínicos, que como este curso que ya hemos reforzado son muchas novedades, pues a veces yo creo que es mucho ensayo, ¿no? Quizás todos los resultados, pero bueno, también es interesante. Entonces, el EORTC 55994 lo que quería mirar era si la quimioterapia neoadyuvante podía aportarnos incluso unos mejores tiempos libres de enfermedad y supervivencia global, más que la quimioradioterapia radical como tratamiento del cáncer de cervix localmente avanzado, ¿no? Quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía. Se incluyeron con pacientes con cáncer de cervix, que fueron en estadio 1B2 o 2A, según el FIGO de 2009. Y los criterios de estratificación fueron los que vemos aquí abajo. Los pacientes se randomizaban 1-1 a hacer quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino, ¿vale?, seguido de una histerectomía en un periodo de menos de 6 semanas. En el otro brazo, la quimioradioterapia concomitante, ¿vale?, y seguido de braquiterapia. Entonces, lo que se vio en este ensayo, que también es curioso, es que en el brazo de la quimioterapia neoadyuvante es que hasta casi el 24% de los pacientes no llegaban a la cirugía por las toxicidades previas de la quimioterapia o por la progresión intratratamiento, ¿no? Estamos seleccionando un poco a estos cánceres de cervix que van a ir mal. Quizás ya iban a ir mal aunque hiciéramos quimioradioterapia previa o cirugía inicial. Y también que hasta el 30% de los pacientes, después de haber hecho todo este esquema, debido a los criterios estos que nos ha explicado de Serli, Ariel previamente, tenían que hacer radioterapia postquirúrgica, ¿no? Entonces la toxicidad en estos pacientes, la verdad, es que es bastante importante como para ver este esquema. Y en la quimioradioterapia, el 6% al final no hicieron quimioradio, incluso hasta un 10% se tuvieron que operar. Este estudio lo que vio es que el hecho de hacer neoadyuvancia seguido de cirugía versus quimioradioterapia
no tenía un beneficio ni en tiempo libre de progresión ni en supervivencia global. O sea que nos seguimos quedando con la quimio-radioterapia concomitante seguida de braquiterapia. Entonces, otro de los estudios que teníamos muchas ganas de saber los resultados, aunque son realmente de un abstract de ASCO de 2021, todavía la publicación definitiva no está, es el Outback Trial, que es un fase 3, que también incluía pacientes con cáncer de cervix, con un estadiaje 1B1, con afectación ganglionar, un 1B2 y del 2 al 4, y se randomizaban a hacer quimio-radioterapia seguido de carboplatino-taxol por 4 ciclos versus quimio-radioterapia, ¿no? Lo que se quería ver era si esta quimioterapia adyuvante o adicional nos podía mejorar como objetivo primario la supervivencia global. Entonces, aquí os pongo un metaanálisis que creo que es bastante interesante, que incluye el Outback Trial, en los resultados de este abstract, de todos los ensayos así más importantes que hay prospectivos que añaden la adyuvancia de quimioterapia a la quimiorradioterapia. Y realmente lo que viene a concluir es un poco lo que ya nos ha enseñado el Outback Trial, que esto de añadir quimioterapia seguido a la quimiorradioterapia parece no añadirnos unos mejores resultados ni en supervivencia global ni en disease-free survival, ¿no? En tiempo libre de enfermedad. A los 5 años podemos ver que la quimiorradioterapia, que no tenemos los resultados de los subgrupos del ensayo, ¿vale? No sabemos en aquellos con ganglios, no ganglios, un subtipo histológico, esto hay que esperar a la publicación. Solo con la quimiorradio el 71% estaban libres de enfermedad a los 5 años, vivos, y en el brazo con quimioterapia el 72%. Y también vemos que los resultados de la supervivencia libre de progresión también son similares sin diferencias significativas. Un poco decepcionante, quizás habrá que ver los resultados en la publicación y de los subgrupos que se han incluido. Otras técnicas, ¿no?, que se han intentado desarrollar, y sobre todo porque el cáncer de cervix, aunque tiene muy buenas tasas de respuesta a las quimiorradios, tratamiento avanzado como tratamiento radical, todavía hay un gran porcentaje de pacientes que recaen en los siguientes 5 años, entonces siempre estamos buscando como tratamientos que cada vez nos hagan que un mayor porcentaje de pacientes estén libres de enfermedad. Con esta idea se diseñó el LUF Trial, que ya se había visto actividad del Tegafur, que es un fármaco que es similar al 5-fluoracilo, como tratamiento de mantenimiento tras la quimiorradio radical en las pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado. De hecho, ya hay un fase 2, si no me equivoco, japonés, en donde se veía una cierta actividad y seguridad. Y por eso se diseñó el fase 3, que es este de aquí, que randomizaba a las pacientes a hacer lo que hacemos de manera estándar, quimiorradio, braqui y observación, versus el tratamiento con el Tegafur. Y en este caso también los resultados que tenemos son de este año, del Congreso Europeo de Oncología de 2022, hasta una presentación que se hizo, y tampoco vemos que haya diferencias significativas entre los dos brazos, ni en supervivencia libre de progresión, ni en supervivencia global. De hecho, los porcentajes son bastante similares y la significancia estadística no se alcanza. Entonces tampoco parece que este tipo de quimioterapia aporte un beneficio a las pacientes tras la quimiorradioterapia, y en cambio sí que aporta toxicidad. Entonces, algo que en el cáncer de cervix está revolucionando el tratamiento actualmente es la inmunoterapia, que ya hablaremos más extendidamente en el cáncer metastásico, pero como se ha visto que es efectivo en el cáncer avanzado recurrente, metastásico recurrente, se ha intentado traer antes, ¿no?, al contexto de la adyuvancia, para intentar que las pacientes no recaigan y no hagan metástasis. Entonces, del único que fase 3 que tenemos de momento algún resultado, alguna notificación, es del CALA, que incluía pacientes con cáncer de cervix y las randomizaba 1 a 1 a hacer quimio-radioterapia y durvalumab de mantenimiento cada 4 semanas hasta 24 ciclos versus placebo. Se incluyeron 770 pacientes y el objetivo primario era el tiempo libre de la supervivencia libre de progresión. Hay una comunicación en marzo de 2022 que los resultados en principio son negativos, pero bueno, estamos a la espera de más resultados. Entonces, un poquito de otros fases 3, como pueden ser el ATOMIC, que están ongoing. Las conclusiones de este apartado es que la quimioterapia no adyuvante o adyuvante en el cáncer de cervix localmente avanzado tras la quimiorradioterapia radical no ha demostrado hasta el momento un beneficio ni en tiempo libre de progresión ni en supervivencia global. El tratamiento actual de cáncer de cervix localmente avanzado es la quimiorradioterapia concomitante seguido de braquiterapia, es el estándar hasta el momento, no tenemos nada que nos haya sumado un beneficio para nuestros pacientes en la actualidad.
y que el papel de la inmunoterapia de mantenimiento, de momento por la notificación que tenemos del CALA parece que no sería muy efectivo, pero bueno, hay que esperar a las publicaciones de los resultados y así como los otros ensayos fase 3 que están en curso. Entonces, no sé si queréis hacer alguna pregunta ahora o tenemos... No, parece que no, ¿no? No. Bueno, si tenéis alguna duda, pues en cualquier momento podéis preguntar. Y ya metiéndonos un poquito más en lo que sería en el cáncer de cervix recurrente. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Vale. De cáncer de cervix recurrente o metastásico. Esto es un poco el índice que tenían en el curso, que es más extendido del que vamos a hablar hoy, y realmente se explican todos los ensayos que se han ido publicando o que hay notificaciones de resultados, y hoy hablaremos un poquito de los más importantes. Entonces, el cáncer de cervix metastásico recurrente, en el cual no se puede hacer un tratamiento radical ni con quimioterapia, ni con cirugía, ni con radioterapia sola, hasta el año 2021 realmente los tratamientos que teníamos eran con quimioterapia. Uno de los ensayos más importantes es el GOG 204, de donde sale el combo de cisplatino plaquitaxel, ¿no? Que es como el tronco de quimioterapia que utilizamos para el cáncer de cervix. Este ensayo eran 4 brazos de tratamiento y lo que se vio es que esta combinación de cisplatino plaquitaxel era la que obtenía una mayor tasa objetiva de respuesta, del 30%, y unos mejores resultados de supervivencia libre de progresión y global, de 13 meses. Entonces, a partir de este brazo de quimioterapia, este combo, surgieron otros ensayos. El primero fue que el cisplatino, ya que hay muchos que no son oncólogos, es una quimioterapia que realmente no se la podemos poner a todos los pacientes. Es una quimioterapia tóxica que requiere que los pacientes tengan una función renal buena, una función cardíaca buena. Entonces, es lo que llamamos cisplatino fit o unfit. Entonces, realmente había que buscar alternativas o equivalentes que nos permitieran tratar a estos pacientes. Entonces, este fue el objetivo del GCO-IO505, lo que quería ver era si el combo de carboplaquitaxel era equivalente al cisplatino plaquitaxel. Y realmente lo que llegaron es que es verdad que el cisplatino en aquellos pacientes que no habían recibido platino previamente parecía que era superior, pero bueno, que eran esquemas que cuando no tenemos una paciente que no puede recibir cisplatino, pues que es una buena opción, que es segura y es eficaz, el carboplaquitaxel. Y ya luego llegamos al famoso combo de la quimioterapia en cáncer de cervix, que es cisplatino, plaquitaxel más bevacizumab, a raíz del GOG 240. ¿Vale? Realmente este ensayo eran 4 brazos de tratamiento con diferentes combos de quimioterapia y 2 de los brazos con bevacizumab. El ensayo quería ver, por un lado, si había diferencias entre las quimioterapias, si era lo mismo plaquitaxel cisplatino que plaquitaxel topotecan, que no vieron diferencias, no vieron que ninguna de las dos fuera más activa que la otra, y en cambio lo que sí vieron diferencias es que en los brazos que se asociaba al bevacizumab tenían un mayor tiempo libre de progresión y una supervivencia global, con un beneficio de unos 3 meses a favor del bevacizumab en supervivencia global, alrededor de 17 meses versus 13 meses. El gran problema de este combo es que al final es un combo tóxico y que el bevacizumab es un fármaco que como antiangiogénico nos da problemas a la hora de manejarlo, y más cuando los pacientes han hecho radioterapia previa o cirugía y hay un riesgo de fistulización, de sangrado. Entonces, como ya verán en los siguientes ensayos, hay muchos pacientes que no podemos indicar el bevacizumab porque está contraindicado por estos riesgos de complicaciones médicas que al final conllevan a que se tenga que parar la quimioterapia. Entonces preferimos no poner. Entonces, una vez buscando la mejor tolerabilidad de los esquemas, porque al final cisplatino taxol-beva es duro, surge el Cecilia Trial, ¿no? Que realmente es un fase 2 abierto con un único brazo de tratamiento, pero lo que quiere ver es si ponemos carbo, taxol y beva, es seguro y es eficaz, ¿no? Realmente como un fase 2 solo puede mirar seguridad y frecuencia de las fístulas y perforación. Esto salió equivalente o incluso mejor que en los previos, y en cambio los resultados de tiempo libre de progresión y supervivencia global se ven que son, aunque no se pueden comparar ensayos, pues bueno, una supervivencia libre de progresión de 11 meses y una supervivencia de 25 meses es incluso mejor que el GOG 240, ¿no? Entonces nos quedamos relativamente tranquilos cuando no podemos poner cisplatino a los pacientes, pues ponemos el carboplatino y sabemos que estamos dando eficacia y seguridad. Entonces, que le doy al otro, perdón. Entonces, ahora ya entramos en las novedades del último año y que realmente nos están cambiando el estándar de tratamiento en el cáncer de cervix. Esto era lo que explicaste anteriormente, lo que había.
Entonces, para todos, un poco explicar por qué la inmunoterapia en el cáncer de cervix y qué es esto de los anti-PDL1, los anti-PD-1, que no paramos de decir los oncólogos una vez detrás de otra. En primer lugar, y como ya sabemos todos, el virus del papiloma humano es hasta en el 90% de las ocasiones, en las pacientes con cáncer de cervix, el mecanismo etiopatiogénico o de desarrollo de la enfermedad. Entonces, hay una teoría que las infecciones víricas al final aumentan la expresión de antígenos o incluso la expresión de PDL1 a través de las proteínas de 5, 6, de 7 y que esto podría hacer que el cáncer de cervix fuera más sensible a la inmunoterapia. Otra cosa que se ha visto es que este famoso PDL1 en el tejido sano del cervix no se expresa, pero que en los cánceres, tanto escamoso de cervix como en el adenocarcinoma, hasta casi en el 40% de los pacientes los tenemos positivos, mayor del 1%. ¿Vale? Y hasta incluso en el 10% de las pacientes podemos encontrar una inestabilidad de microsatélite, que esto sabemos que es un biomarcador de todos los tumores de sensibilidad a la inmunoterapia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora mismo los fármacos de inmunoterapia que estamos desarrollando en el cáncer de cervix son los anti-PD-1 y los anti-PD-L1, ¿no? Que como podemos ver en esta imagen de aquí, lo que hacen los fármacos es agarrarse a estos receptores, que realmente estos receptores lo que están haciendo es inactivar a nuestras defensas propias, a nuestros linfocitos. Entonces, cuando el tumor a través de estos receptores inactiva nuestros linfocitos, se genera un microambiente tumoral inmunosupresor y entonces el tumor crece libremente y más tranquilo. Entonces, si nosotros bloqueamos estos receptores, dejamos que nuestro sistema inmune luche contra la enfermedad, contra el cáncer. Esto es un poquito la idea de estos fármacos. Entonces, ¿cómo medimos que el PDL1 en un tumor es positivo o no es positivo y cómo lo utilizamos como biomarcador? Entonces, realmente se puede hacer con muchísimas técnicas, hay diferentes, ¿no? El SP142, el 22C3, que se utilizan para mirar la expresión de PDL1 bien en las células tumorales, en los macrófagos, en el microambiente tumoral. Con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente es muy heterogéneo, que cada ensayo utiliza la técnica que quiere, que cada ensayo también utiliza el cutoff para decir que es positivo o negativo que estipulan, o sea que realmente luego los resultados de los ensayos que utilizan el biomarcador de PDL1 entre uno y otro a veces no es comparable o es difícilmente comparable. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de cómo se puede medir. Uno es el CPS, que es esto de aquí, que os iré nombrando más porque es uno de los más utilizados, que cuenta todas las células que expresan PDL1 en su membrana, ¿no? Tanto las células tumorales, linfocitos, macrófagos, y lo divide por todas las células viables del tumor y lo multiplica por 100. Y en cambio el Tumor Proportion Score lo que hace es coger el porcentaje de células solo tumorales que expresan PDL1 y hace un porcentaje. Entonces esto es diferente. Esto ya según ha ido evolucionando la inmunoterapia en otros tumores como cáncer de pulmón, melanoma, etcétera, se sabe que no todo PDL1 positivo es sensible a la inmunoterapia y que es un biomarcador que no es lo mismo que la célula tumoral o el linfocito exprese que todo, ¿no? Que hay que mirarlo el microambiente en general y no solo la célula. Entonces vamos a lanzar una encuesta. Vale. Bien. Entonces, respondiendo a las preguntas, en tu centro disponemos de la combinación de quimioterapia más o menos de bevacizumab con pembrolizumab. Veo que hasta el 20% han contestado que sí que lo disponen o el porcentaje similar que lo disponen como uso compasivo y un porcentaje que no lo sabe, que me supongo que se tratará sobre todo de ginecólogos, es normal que no lo sepa. Realmente nosotros en nuestro centro, ahora mismo el CAT Salud no lo tiene aprobado como... Ay, perdón, que no lo estoy compartiendo. Como tratamiento, no tenemos precio reembolso, que sería la frase correcta, tiene aprobación de la FDA y de la EMA y nos lo están concediendo como uso compasivo, ¿no? Del combo con pembrolizumab, que yo creo que es la mayoría de la situación, por lo menos de los hospitales en Cataluña. En el resto de España, quizás por eso vemos estos que ya lo tienen aprobado. Entonces usarían la combinación con pembrolizumab para todas las pacientes y ya veo que hasta el 30% han contestado que no lo usarían en pacientes CPS negativa. Bueno, estos son los resultados del Keynote 826, que ya los veremos ahora a continuación y que realmente la aprobación es para pacientes con CPS mayor o igual a 1. Pero bueno, esto yo creo que al final tiene un punto de discusión porque como estamos diciendo, este famoso PDL1 es un biomarcador que es poco fiable
es poco fiable, es muy heterogéneo, y que ya veremos que hay en algunos ensayos que incluso aunque sean negativos se ve actividad de la inmunoterapia, ¿no? Y que realmente el porcentaje de pacientes incluidas con CPS negativo en el 826 era muy bajito, como veremos ahora. Entonces, ya que estaba haciendo spoiler con la encuesta, el Keynote 826 que se publicó ahora en diciembre de 2021 y que ha sido un cambio en el tratamiento del cáncer de cervix en primera línea, incluía pacientes con cáncer de cervix metastásico o recurrente, que no fueran candidatas a un tratamiento radical y no hubiesen hecho tratamiento previo, aunque sí que se permitía el tratamiento con quimiorradio si habían pasado más de 6 meses. Se incluyeron casi 617 pacientes y el objetivo primario era supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Hay una pregunta, ¿no? Sí. El tratamiento para vale. No, realmente el HPV se ha investigado mucho si es un buen biomarcador de cara a la inmunoterapia, tanto en el cáncer de cervix como en los cánceres de cabeza y cuello, pero realmente no se considera un biomarcador para indicar la inmunoterapia. Ahora mismo el cáncer de cervix es el PDL1. Pero bueno, es un poco el razonamiento por el cual se empezó también a usar la inmunoterapia en el cáncer de cervix. Y en el cáncer de cabeza y cuello, que es un poco aplicable el razonamiento. Entonces, en este ensayo los objetivos primarios eran la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, era un objetivo dual. Y la estratificación eran si eran metastásicas al diagnóstico, el famoso CPS, y si se había usado bevacizumab o no. La randomización era 1 a 1, las pacientes podían hacer carbo cisplatino, o sea, una quimio basada en platino con plaquitaxel, más menos beva, si se podía y no estaba contraindicado, y en un brazo con pembrolizumab y en el otro con placebo. ¿Vale? Entonces, en las características clínicas de las pacientes que se incluyeron son estas que vemos aquí. Realmente solo voy a destacar las que considero más importantes. La primera, y lo que os decía, solo el 11% de las pacientes eran con un CPS negativo. También es verdad porque casi el 40% de las pacientes con cáncer de cervix, incluso más, expresan CPS. Entonces la representación de esta población es muy bajita. Tener en cuenta que que ya cuadra con los porcentajes, el 20% de los pacientes en ambos brazos eran metastásicas al diagnóstico de novo, o sea que es un porcentaje bajito, casi todas eran recurrentes o que habían progresado. Y algo que yo creo que en la práctica clínica diaria quizás los porcentajes son un poquito más altos, solo el 60% en ambos brazos recibía bevacizumab, ¿no? Que es un poco la complejidad de este fármaco utilizar y que luego veremos en los resultados que puede tener un efecto de cara a la mayor funcionamiento de la inmunoterapia. Entonces, los primeros objetivos que eran el tiempo libre de progresión y supervivencia global, en toda la población se vio que era positivo. Los oncólogos somos muy optimistas y un beneficio de 2 meses 3 nos parece muchísimo, pero yo sé que llama la atención que llevemos la aprobación de fármacos de estos, pero por aquí hay que empezar para continuar y sobre todo lo que es muy importante en la inmunoterapia es que aquellas pacientes que responden damos muy buenas respuestas, muy duraderas y con muy buena tolerabilidad. Entonces, aunque sea un porcentaje pequeño de pacientes, hay que ir a por ellas porque se alarga mucho la supervivencia. Entonces, en tiempo libre de progresión veremos una hazard ratio de 65 con un beneficio de alrededor de 2 meses y en la supervivencia global de casi 8 meses con una hazard ratio de 0,67. Esto es en toda la población, CPS negativo, positivo, mayor de 10, escamoso, adenocarcinoma, en todas. Cuando entramos a mirar un poquito con más detenimiento los diferentes subgrupos que estaban por los criterios de estratificación, lo que vemos es que el beneficio realmente es en las pacientes CPS mayor de 1 y que en aquellas que eran CPS negativas las hazard ratios de 0,94 sin significancia estadística. De ahí que la aprobación de las agencias regulatorias sean las pacientes con cáncer de cervix con un PDL1 CPS mayor de 1. ¿Vale? Entonces, los resultados de supervivencia global son los que hemos dicho y se veía exactamente lo mismo, una hazard ratio de 1 en las pacientes negativas, de ahí a que la aprobación sea solo en aquellas que expresan PDL1. Y aquí os he puesto lo mismo de los forest plot del paper para que lo tengáis y he puesto las gráficas que creo que es interesante de saber si es lo mismo poner en combinación con el pembrolizumab carboplatino cisplatino y en aquellas que se usan bevacizumab o no. Hay que tener en cuenta que el estudio no estaba diseñado, no tiene potencia para poder ver diferencias en el uso del carboplatino y el cisplatino. Sí que es verdad que el bevacizumab está en los criterios de estratificación, pero que yo creo que también falta algo de seguimiento. Entonces lo que vemos es que aquellas pacientes que hacen carboplatino
tienen una mejor supervivencia, se benefician del combo con pembrolizumab, y las de cisplatino no llega a alcanzar la significancia estadística, pero como podemos ver, las curvas se separan de manera significativa, y yo creo que es algo más de tiempo, seguimiento o N de pacientes, y que a la larga acabaremos viendo esta diferencia. En el caso del bevacizumab, se ve que aquellas que recibían la combinación con bevacizumab, la diferencia o el beneficio en supervivencia global era estadísticamente significativo, con el hazard ratio de 0,63, y en cambio en aquellas que no se usaba el bevacizumab no se alcanza la significancia estadística, pero hay una diferencia absoluta de 16 meses versus 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Esto es de diciembre de 2021, quizás una nueva actualización se puede ver que aunque no pongamos bevacizumab, alcanza la significancia. Pues lo mismo, recordar cuáles son las aprobaciones. Nosotros ahora en Cataluña no tenemos precio reembolso, pero esperamos tenerlo. De momento, la verdad que no tenemos problemas para usarlo como uso compasivo en las pacientes CPS positivas. Entonces, ¿qué pasa una vez que la mayoría de nuestras pacientes hasta el momento no están tratadas con inmunoterapia en primera línea en combinación con quimio? La mayoría solo llevan la quimio, más o menos el bevacizumab. Por eso la mayoría de los ensayos en segunda línea que tenemos resultados son con inmunoterapia, ¿vale? Vienen monoterapia o combinado. Y ahora una nueva pregunta, un nuevo escenario que nos va a surgir es aquellas pacientes que nos progresen a este combo que hemos explicado, ¿qué vamos a ofrecer, ¿no? Entonces hay algunos de estos ensayos que ya intentan dar alguna respuesta a esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Hasta nada, y seguimos haciendo. La quimioterapia en monoterapia en progresión a la primera línea. Realmente los resultados son muy malos, las tasas objetivas de respuestas no alcanzan casi ni el 20%, los tiempos libres de progresión no llegan ni a los 5 meses y las supervivencias no llegan ni a los 10 meses. Entonces, un poco cuando progresaban a la primera línea de quimioterapia, realmente las opciones que teníamos eran pues, el pemetrexed, la gemcitabina, la vinorelbina, y bueno, con unos resultados bastante malos. Por eso siempre se ha priorizado intentar buscar un ensayo clínico para estas pacientes si mantenían un buen PS. Entonces, por eso hay la búsqueda de diferentes tratamientos, y la mayoría de ellos son basados en inmunoterapia, ¿vale? Uno de los más conocidos, y no solo porque incluía cáncer de cervix, es el Keynote 158, porque es un ensayo multitumor que intentaba ver la eficacia de la inmunoterapia en muchos tipos de tumores, y se incluyeron casi 100 pacientes con cáncer de cervix. Este es de los que vio que el pembrolizumab era activo en aquellos que expresaban PDL1, como podéis ver, el 15% de la tasa objetiva de respuestas del 15%, con una tasa objetiva de respuestas del 0% en aquellas que eran negativas, ¿vale? Las supervivencias libres de progresión y globales tampoco son muy buenas, y la toxicidad es bastante manejable. Pero el tal desierto terapéutico que había en aquel momento, ¿no? En 2019, a la progresión de quimioterapia en estas pacientes, llevó a la aprobación del pembrolizumab por la FDA en aquellas pacientes en progresión a una primera línea basada en platino, con un PDL1 positivo, CPS mayor o igual a 1. Bueno, el cemiplimab es inmunoterapia, es un anti-PD1 de estos que estábamos hablando. Lo que quiere hacer es, como yo siempre lo explico a los pacientes de la manera más sencilla, que el cáncer, una forma de supervivencia que tiene, que ya sabéis todo, es que se esconde de nuestro sistema inmune, porque si no, el sistema inmune destruiría esa célula que está funcionando mal. Y realmente con la inmunoterapia lo que queremos hacer es como desbloquear ese disfraz o ese enmascaramiento, y que volver a recuperar nuestra función contra el cáncer, ¿no? Yo creo que es una manera que también los pacientes lo entienden si lo tenéis que explicar bastante bien. Entonces, al cemiplimab, como os decía, es un anti-PD1. Tenemos un fase 3, que lo que hacía era incluir pacientes con cáncer de cervix que hubiesen progresado a una primera línea basada en platino, ¿no? Carbotaxol más menos beva. Tenían que haber recibido beva si no estaba contraindicado. De hecho, ese fue uno de los criterios de estratificación de cara a ver si era efectivo o no. La histología, si eran carcinomas escamosos o adenocarcinomas, la zona geográfica, el eco performance status, y si habían hecho bevacizumab o no. Y se randomizaban 1-1 a hacer cemiplimab o la quimioterapia de decisión del investigador, que como ya enseñamos en el cuadro inicial, podía hacer lo que quisiera: pemetrexed, irinotecan, vinorelbina, topotecan. Bueno, como sabéis, ya los resultados eran muy bajitos con las quimioterapias en monoterapia. Y el objetivo primario era supervivencia global, que esto nos gusta mucho en fase 3, porque es realmente lo importante. Entonces, estos son los pacientes incluidos, pero realmente lo importante es que se confirma. Era un análisis, ay caramba, me sale la palabra. Primero había que ver si el objetivo primario es supervivencia global
era positivo en ambos subtipos histológicos y si esto se cumplía, luego se miraba en toda la población. Jerarquizado, un análisis jerarquizado. Entonces lo que se vio es que había un beneficio en supervivencia global, tanto en el carcinoma escamoso, 12 meses versus 8 versus 9 meses, y en el adenocarcinoma bastante mayor, de 13,5 meses versus 7 meses. Entonces esto se pasó a analizar a toda la población. Como han visto, en este caso yo no he nombrado el PDL1, porque no era un criterio ni de inclusión que fuera positivo, ni de estratificación. Querían mirar a toda la población. Y en este estudio no se vieron diferencias según el estatus de PDL1. Se vieron unas tasas objetivas de alrededor del 16%, y lo más importante de todo es que las duraciones de respuesta, una vez que si la paciente hace una respuesta completa parcial, son largas, de casi 17. Entonces, realmente, las ideas de este estudio es que el semiplimab versus la quimioterapia en monoterapia aporta un beneficio en tiempo libre de progresión y supervivencia global en todas nuestras pacientes, tanto con carcinoma escamoso, adenocarcinoma, CPS negativo, CPS positivo, hubiesen hecho bevacizumab previo o no. O sea que esto es realmente importante. Bueno, ya para acabar un poquito, he hecho unas tablas resumen de diferentes ensayos de combinaciones de inmunoterapia o de otros fármacos que hay ahora en progresión a quimioterapia o incluso en progresión a inmunoterapia. Entonces esta era la pregunta, que es un poco técnica, de qué opinaban de los usos de combinaciones de anti-PD-1 y anti-CTLA4. Esto al final es activar muy mucho el sistema inmunitario contra el cáncer, ¿no? El CTLA4 también es un receptor que se expresa en nuestros linfocitos y que sí es un mecanismo del tumor también para inmunosuprimirnos, ¿no? Y que nuestros linfocitos no luchen contra el cáncer. Entonces, si bloqueamos el PD1 y el anti-CTLA4, conseguimos como una hiperactivación de nuestros linfocitos. Entonces, realmente los resultados, bueno, el 40% dicen que requerimos fase 3, pues sí, correcto, porque no tenemos ningún fase 3, y el 50% que no lo saben, pues normal. Entonces, realmente, vamos a traer esto. Realmente estos solo son tablas que tengáis, pues si las necesitáis. Creo que está mejor la segunda, esta de aquí se ve mejor. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio con un antiangiogénico en combinación con nivolumab, que también es una inmunoterapia, un anti-PD-1, y que se ven tasas de respuesta de casi el 30%, y duraciones de respuesta que pueden llegar casi a los 13 meses, ¿no? En pacientes que ya han progresado a 2 líneas de tratamiento, no está nada mal. Luego combinaciones de quimioterapia con también un anti-PD-1, que es el serpulimab, y todo el mismo razonamiento. Todos son fases 2 o fases 1B, o sea que son muy precoces, no son ensayos fase 3, como para que, con brazos comparadores, como para que podamos tomar estos resultados, pero todo se empieza por ahí para luego poder desarrollar ensayos que lleguen al cambio de tratamiento, ¿no? Pero bueno, vemos que tanto las combinaciones con diferentes fármacos, como por ejemplo con el tisotumab, que es un ADC, esto es un anticuerpo que se agarra al factor tisular de las células y mete una quimioterapia dentro de la célula, con la intención de que sea más efectivo, así como combos de inmunoterapia como el nivolumab y el ipilimumab, que es un anti-CTLA4 anti-PD-1, vemos que tienen tasas objetivas de respuesta de más del 30%, que esto es muy importante en pacientes en progresión a 2 líneas, y duraciones de respuesta que pueden llegar casi hasta los 20 meses, pacientes que ya han hecho mucho tratamiento previo. Y uno de los ensayos está explorando no solo la inmunoterapia, los combos de inmunoterapia en primera línea, sino, en segunda línea, sino también en primera línea, es el CheckMate 358, que tiene 3 brazos de tratamiento, uno que ya mencioné, que es el nivolumab en monoterapia en progresión, y luego 2 brazos con diferentes dosis de nivo e IPI en primera línea y en progresión. De hecho, se han visto tasas objetivas de respuesta en primera línea de casi el 40-50%, que no están puestas en este cuadro, y en progresión de casi el 30% con duraciones de respuestas de 20 meses, ¿no? Entonces parece que este combo podría ser efectivo. Y luego tenemos un combo de inmunoterapia con una vacuna del HPV, que es la GX188E, que también es en fase 1B2, y también se ve que tiene una tasa objetiva de respuesta del 31% con una duración de la respuesta de 12 meses. Bueno, esto es para que veáis todos los tratamientos que se están desarrollando y que también se están buscando combos de cara o diferentes fármacos para que de cara a cuando progresen la inmunoterapia tengamos opciones para nuestros pacientes. De hecho, hay un ensayo que tampoco está puesto aquí con TILS, que tiene 3 cohortes, y una de las cohortes en pacientes que hayan hecho inmunoterapia previa. De momento es muy pequeñita, solo incluye 14 pacientes, pero se ve actividad con tasas objetivas de respuesta de casi el 50%.
Entonces, para concluir todo este rollo de ensayos, ICPS y PDL1, la quimioterapia más o menos de bevacizumab en combinación con pembrolizumab debe y es el nuevo tratamiento estándar en primera línea en pacientes con cáncer de cervix recurrente metastásico con un CPS mayor de 1. El cemiplimab, un anti-PD-1, ha demostrado un beneficio en tiempo libre de su progresión y supervivencia global, independientemente de la histología y de la expresión de PDL1 en pacientes en progresión a primera línea de quimioterapia. El PDL1 como biomarcador de respuesta a la inmunoterapia presenta claras limitaciones, como habéis visto, cada ensayo de su padre y de su madre, y no nos selecciona a todas las pacientes, porque hay ensayos que vemos que PDL1 negativo responden, entonces algo se nos está escapando. El uso de combinaciones anti-PD-1 y anti-CTLA4, que en el curso lo tenéis más desarrollado y aquí no me he metido mucho, así como anti-TIGIT o TILS, requiere más desarrollo y ensayos fase 3, pero parece que hay una actividad ahí que podemos potenciar. Y luego que el desarrollo de tratamientos de la progresión de inmunoterapia es una necesidad a cubrir y que tenemos que ir ahora por ahí. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna preguntita, estamos para ello. Yo os animo a que hagáis preguntas. En el chat habéis dicho solamente una. Ya sé que cuesta mucho cuando hacemos videoconferencias que se hagan preguntas, pero en fin, si queréis, pues aquí estamos para contestarlas. Mientras os pensáis a ver qué queréis preguntar, yo quisiera hacer un par de comentarios. Primero, agradecer a los ponentes sus excelentes presentaciones. Tendréis la grabación de hoy en el curso online. Y comentaros también que, a sugerencia de alguno de vosotros, las lecciones de módulo 1 estarán todas juntas en un formato ebook, de tal manera que no tendréis que entrar en la plataforma y ver cada una de las lecciones por separado, sino que con un link tendréis siempre a vuestra disposición todas las charlas juntas en formato ebook. El enlace está donde están las lecciones. Al final de las lecciones tenéis el enlace para el ebook. Veo que no os animáis a preguntar nada. Eso es que lo tenéis todo muy claro. Los hemos dejado ya. Bueno, mientras os lo pensáis, os comento otra cosa más. Con esto terminaremos el módulo 1 de Cervix. Dejaremos el examen abierto para que lo hagáis. Si os habéis leído las instrucciones, tendréis 2 intentos para hacer el examen. Se aprueban con un 75% de aciertos, con 2 intentos, y habrán 30 preguntas. Lo dejaremos abierto la última semana de diciembre para que accedáis cuando queráis durante esta semana, y tendréis estos dos intentos. Y a partir de mañana pues ya estudiar endometrio, porque las secciones de endometrio ya las tenéis colgados documentos de endometrio, PDFs y demás, y por tanto pues a partir de mañana hacer endometrio y examinar los de Cervix a final de este mes. Veo que no hay muchas preguntas. Yo, si queréis, hago alguna y con eso igual terminaremos ya esta charla, que es para Adela. Y la verdad es que hay como una luz, ¿no?, con toda la inmunoterapia. Hasta hace 5 años, 10 quizás, pues estábamos donde estábamos. Hace años que estábamos sin avanzar apenas nada, por más que intentábamos mejorar la radio y mejorar la quimio. Y sí que parece que la inmunoterapia es como, no sé, como un rayo de esperanza importante, ¿no?, tanto por lo que sabemos preliminar de los ensayos que ya tenemos, como los que se están haciendo, que son muchos, y con muchos fármacos diferentes. Ha habido como un boom de fármacos. No sé, ¿nos podrías hacer algún comentario al respecto? Bueno, el tema es que la inmunoterapia en el cáncer de cervix, realmente, o la inmunoterapia en general, vemos que hay actividad, pero es verdad que los porcentajes tampoco son muy altos. Estamos hablando de un 20%, de un 30%. Lo importante, como insisto, es que esas pacientes que responden, la duración es buena, y que antes el pronóstico de estas pacientes era nefasto y casi no había opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, esto realmente es una esperanza de cara a estas pacientes, y ahora solo nos falta que las agencias reguladoras, ¿no?, nos los hagan disponibles para todos, ¿no? Y todos estos combos al final vienen de otros tumores donde la inmunoterapia ya se ha utilizado, ¿no? Y cuando el paciente te progresa la inmunoterapia tienes que dar opciones. Entonces son combos que se han visto que son sinérgicos, bien con la inmunoterapia o bien anticuerpos, los famosos ADC, que en el cáncer de mama están muy desarrollados, que lo que hacen al final es como una quimioterapia muy potente. Entonces, pero realmente en el cáncer de cervix, a la progresión o de la quimioterapia
o probablemente el inmuno lo que se está desarrollando son combos de anti-CTLA4 y anti-PD-1, o también anti-TIGIT, que es un poco todo lo mismo, o combos de antiangiogénicos también con inmunoterapia. Realmente está ahí. Bueno, y luego el tisotumab, que es una ADC, como os comenté antes, que también están ahí en desarrollo, pero sí hay muchísimos fármacos. De hecho, ya hay un momento que con los nombres todo el mundo se hace un lío. Hace unos años solamente teníamos un par de quimios, ¿no? Que controlábamos un par de quimios y nada más, y ahora tenemos, la verdad es que mucha cosa. os admiro porque estáis capaces de controlar un montón de medicamentos y eso es muy bueno, ¿no? Hay que estar siempre pendiente. Y yo para... Mira, Hay una pregunta. Hay una pregunta, sí. Sí, que nos preguntan cómo se podría saber qué pacientes son más candidatos a responder a cada diferente tipo de inmunoterapia. Esta pregunta es buena. Bueno, como he estado como dejando entrever en todo momento en otros tumores, realmente los biomarcadores de inmunoterapia, pan-tumor, los que están claros son la inestabilidad de microsatélites. O sea, si tenemos un paciente con cualquier tumor con inestabilidad de microsatélites, hay que intentar ponerle el inmuno en algún momento de su enfermedad. El tumor mutacional Barden, que no lo he mencionado, pero bueno, estaba ahí en una diapositiva, que lo que hace es mirar las mutaciones por megabase, y se ha visto que cuando esto es mayor de 20, también por las agencias reguladoras se considera un biomarcador de respuesta a la inmunoterapia. Lo que pasa es que el cáncer de cervix, la media es de 5 o 6, aunque sí que parece que podría haber hasta un 7% de pacientes que podrían tener más de 20. Pero es algo que no miramos de manera estándar y hay que mirarlos con paneles de Foundation que son complejos y no los tenemos siempre disponibles. Los diferentes tipos de inmunoterapia, claro, sí, es que el PDL1 realmente es un biomarcador que es poco fiable, que realmente los oncólogos no creemos mucho en él, y están englobados todas las inmunoterapias como en la misma bolsa, ¿no? Para nosotros mentalmente es como igual el anti-PD-1 del anti-PD-L1, pero realmente si nos metiéramos más a mirarlo, probablemente no. Y por ejemplo, de los anti-CTLA4, de los anti-TIGIT, pues no tenemos ahora mismo biomarcadores. O sea, los biomarcadores que tenemos son la inestabilidad de microsatélites, el tumor mutacional Barden y el PDL1. Y obviamente cuando sabes que un paciente es HPV positivo, pues piensas que puede ser más sensible a la inmunoterapia, pero la evidencia es muy, muy bajita, muy, muy bajita. Por ejemplo, en cáncer de vulva, que también es vacío legal ahora mismo y hay muy pocas opciones terapéuticas, tampoco se ha intentado que el HPV sea un biomarcador y de momento no. No sé si responde, si te has quedado claro. Sí. Vamos, que hay mucho que saber todavía. Y para Ariel, un par de preguntas en relación a la estratificación de estadios iniciales de Centinela y sus consecuencias. Ya hemos visto, tú lo has comentado muy bien, que en biopsia preparatoria detectamos pocas metástasis, ¿no? Las macros pocas y las micros casi ninguna. Sí, claro. Entonces, ¿crees que hay esperanza para que esta detección aumente con otros métodos o es una microscopía confocal en preparatoria? ¿Cómo lo es? Bueno, a ver, es una pregunta interesante porque evidentemente es un campo en donde necesitamos avanzar, que es un campo en donde tenemos un pitfall importante. No puede ser que haya un 30% de macrometástasis, que no detectemos un 90% de metástasis de bajo volumen. El problema, y el OSNA sí que podría tener un rol potencial, y se ha mostrado un rol potencial en otros tumores. El problema es que en estos tumores escamosos, ¿sí? podría ser el OSNA podría tener una gran alta tasa de falsos positivos, ¿no? Porque sí, por la presencia de células muchas veces epiteliales normales en estructuras ganglionares que corresponden a procesos inflamatorios o benignos y no se corresponden con metástasis. La confocal sí, de hecho, no, aquí se está empezando a ensayar en algún subgrupo de pacientes en la posibilidad de utilizar la confocal para este tipo de análisis, pero falta camino por recorrer, ¿no? Es una pregunta importante porque clínicamente las pacientes que tienen cambios positivos dejamos de hacer cirugía, las pasamos a estratificación rectoperitoneal, paraórtica y luego al quimioradio. Con lo cual, estas pacientes al final, cuando tienen el diagnóstico en diferido, ya las has operado. Claro. Y has hecho una esterectomía, por lo tanto, después aumentas la movilidad. ¿No? Claro. Y otra va en la misma línea. ¿Qué valor pronóstico le damos a las micrometástasis y a las células? Bueno, esa es la pregunta que siempre se hace. Siempre se responde de la misma manera, pero bueno, la explicación es un poco hacerla, ¿no? Sí.
A mí, el consenso un poco y los datos que tenemos, ¿no? Es que las implicancias clínicas de las micrometástasis parecen asimilarse bastante a la de las macrometástasis, ¿no? Y con respecto a las células tumorales aisladas, tenemos mucha menos información, ¿no? Nadie quiere jugarse en este sentido. Algunos dirían que podríamos hacer seguimiento en pacientes con células tumorales aisladas, ¿no? De ahí falta claramente un ensayo clínico. Sí, falta un ensayo clínico. Porque tratamiento y otro porque no sí. hasta que no tengamos eso. Sí. Pero son ensayos que cuestan mucho porque muy poquitas, con lo cual conseguir una N para hacer esos tratamientos, pues va a costar. Una Astral con 50 pacientes o 40, que realmente cuando incluías como otros factores, ¿no? Estadías y demás, tampoco parecía que tuviera un peso tan importante, pero claro, realmente es que sí. No. Recuerdo algún Aptar con el BSI, con invasión vascular linfática positiva, y claro, pero claro. Muy bien, que no tenga ninguna pregunta más. Son las 5:30, o sea que hemos ido muy bien de tiempo. Yo os agradezco a los que os habéis mantenido fieles al webinar hasta el final, que sois bastantes. Lamentar un poco los que no han podido seguir este webinar, que por otra parte formaba parte del curso y se tendrá en cuenta para la nota final y para los despedidos. Pero en fin, y nada, os animo a que continuéis estudiando ahora endometrio y que el próximo webinar de endometrio pues va a ser a finales de enero, ya lo tenéis en el curso.